Los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para UN Radio 100.4 FM de Medellín. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez, el énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Continuamos conversando con el escritor colombiano Gustavo Arango, profesor de Español y Literatura Latinoamericana de la Universidad del Estado de Nueva York en Oneonta. Hace ya muchos años él trabaja allá, por fortuna está en permanente contacto también con Colombia y con Medellín y viene y nos visita y aquí continuamos entonces conversando con él. Recuerden todos los oyentes, los que acaban de llegar, buscar a Gustavo Arango, cualquier buscador de internet les da información sobre él y sus obras y por supuesto en las bibliotecas y librerías de la ciudad pueden buscar sus obras, sus novelas, sus libros de ensayos, Vida y Opiniones de Wenceslao Triana, Un ramo de no me olvides, editadas por la Universidad Pontificia Bolivariana, el libro de ensayos Vida y Milagros de una lengua muerta, muchas otras obras que él tiene, Santa María del Diablo, El origen del mundo. Busquen a Gustavo y no quedarán defraudados, un escritor con un fervor y una autenticidad en su escritura y de una calidad deliciosa. También es columnista de prensa, aquí porque gracias a las tecnologías, a pesar de estar lejos, está siempre en contacto con nosotros. De manera, Gustavo, que muchas gracias por estar de nuevo en Los Trabajos y los Días. Muchísimas gracias, Olga, muy contento de seguir conversando. Bueno, entre todas las cosas que estábamos hablando en los dos programas anteriores, nos damos cuenta que usted ha sido columnista de prensa, ha sido novelista, también ensayista, pues como profesor, por supuesto, seguramente sus clases también deben ser deliciosas. Y la poesía, notando que escribe de tantos géneros y se ha movido por el cuento, la novela, el ensayo, la columna de prensa, la poesía, ¿qué papel juega en su vida literaria? Bueno, me da mucha pena publicarla, también he cometido poesía, me parece que es fácil dárselas de poeta, pero es difícil hacer buena poesía. En ese sentido, solo publiqué alguna vez, tengo mi propia editorial que es como para ediciones muy limitadas y para regalarles a los amigos. Hace creo que 5 años publiqué un libro que se llama Penínsulas Extrañas. Es un poco ese jueguito de palabras con las ínsulas extrañas de San Juan de la Cruz. Es un libro muy pequeño, de unas 80 páginas, con algunos poemas que me atreví a publicar. Pero qué bueno, ¿y no está por aquí en Colombia ese libro? Está escondido bajo alguna piedra, como decíamos en el episodio anterior, en el capítulo anterior. Es de esos libros que nunca me he preocupado como por divulgar. O sea, yo creo que en mi caso la poesía es muy íntima, muy sentida y realmente es más como para compartir con los amigos. Bueno, ya voy a tratar de traer algunos ejemplares a Colombia y compartirlos. Sería muy rico. La poesía no deja de ser una escritura muy medular, muy subjetiva, pero sí, pues no porque sea subjetiva o más subjetiva que otra tipo de escritura, no quiere decir que no se pueda leer, pues que no se pueda mostrar. Seguramente usted también la pasó por su filtro. No creo yo que un escritor de su talla vaya a ir publicando lo primero que escribe en poesía. Con seguridad que para mí sería una delicia poder conocer esa obra. Bueno, pues muchas gracias, Olga, y trataré entonces en una próxima oportunidad que regrese a Colombia de traer algunos ejemplares. A pesar de eso, digamos de la limitación o un poco de la vergüenza que me da publicar poesía, porque me parece que hay unos grandes poetas que son más admirables. Soy un gran lector de poesía, me gusta mucho leer poesía y siempre tengo poesía al lado. En ese sentido sí he tratado de estudiarla. En este libro de ensayos que hemos mencionado, Vida y Milagros de una lengua muerta, hay varios ensayos dedicados a la poesía, a poetas, a la obra de algunos poetas. Y la verdad es que por más que estudio la poesía siempre me siento una especie de principiante frente a ella. La palabra en inglés es humbling y me hace sentir un poco humilde frente a los grandes poetas. Pero cuando escribo narrativa, cuando escribo incluso columnas de opinión en un periódico, trato de exigirme a nivel del lenguaje con ese rigor que tendría un poeta. No siempre se logra, a veces hay prisa, a veces uno no va hasta el final siempre. Recuerda aquella frase, a veces Homero duerme. Entonces yo digo, a veces Homero se despierta.
pero igual trato como de sentir que es cada frase que estoy escribiendo, hay como un deber básico y es que sea la mejor frase posible. Y eso yo creo que viene justamente de la lectura de la poesía, de ese contacto permanente con ese lenguaje de una calidad llevada como al máximo posible. Pero eso que me cuenta me permite como una revelación de que con razón incluso sus ensayos y sus columnas de periódico y sus novelas son tan buenos, porque es que vienen de algún modo inspirados en ese rigor de la poesía, porque obviamente cuando se pregunta por la poesía no quiere decir que no la tenga, la novela la tiene, el cuento la tiene, y los ensayos, pues yo he encontrado una especie de tensión poética en sus ensayos Vida y Milagros de una lengua muerta, o sea, lo que corrobora esa respuesta que me da y ese pudor que tiene por mostrar lo que ya sí sería como poesía, digamos, sola, pero en realidad ella está en todos sus libros, ella está en todos, y el hecho de ser lector de poesía pues es justamente hasta la evidencia de que en su obra hay una tensión muy buena que la da la poesía, que la da la lectura de la poesía, ese rigor de esa palabra condensada que también tiene la poesía como una condensación máxima del lenguaje, que en ese sentido la poesía es hasta más hermana del cuento que de la novela, porque en pocas palabras dice mucho, le pasa a los buenos cuentos, le pasa a la buena poesía, pero yo hasta creo entenderle esa especie de intimidación que genera la poesía ante los gigantes que nos han antecedido, pero yo creo que tenemos que aprender a publicar sonrojándonos, será, porque o si no, pues nadie más hubiera publicado después de los poetas que nos antecedieron, entonces toca como hacer el deber también de exponernos, de arriesgarnos a mostrar nuestros poemas. Seguramente habrá buenos, regulares y malos, pues es que eso hasta los grandes les pasa también. De manera que rico que también de pronto empiece a publicar aquí, al menos en Colombia, esa faceta poética que la vemos en sus otros libros, pero ya en el libro Penínsulas Extrañas, porque Ínsulas es el famoso. Sí, el de San Juan de la Cruz. Como te decía, sí, en una de las charlas anteriores que crecí oyendo poemas de mi madre y las adivinanzas y todo lo demás, entonces es algo que siempre me ha acompañado. Y recuerdo, por ejemplo, que en la universidad me leía todo Silva, me encantaba la musicalidad de José Asunción Silva, a pesar de lo sombrío, a pesar de todas esas cosas, y recuerdo de memoria muchos de sus poemas. Recuerdo en particular una experiencia muy bonita en un viaje a España en el año 2006, que tuve la oportunidad de ir a Segovia y quise visitar la tumba de San Juan de la Cruz, que ha sido uno de mis poetas favoritos, y es como estaba cerrada y tenía que esperar unas cuantas horas, a la entrada de la capillita estaba Llama de Amor Viva, y dije, pues mientras abren la iglesia me memorizo Llama de Amor Viva. Desde entonces ese poema ha sido mi compañía en muchos ratos. Yo no me aburro, porque si en algún momento no tengo nada que hacer, me acuerdo de Llama de Amor Viva y la recito. ¿Por qué no nos lo dice o nos dice al menos un pedacito? Claro que sí. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cautiverio suave, o regalada llaga, o mano blanda o toque delicado. Bueno, ya se me están enredando, pero que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. O lámparas de fuego en cuyos resplandores las oscuras cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y dicha lleno, cuán delicadamente me enamoras. No, pues qué maravilla. Y la memoria es así, a veces cuando uno la quiere traer, ahí se lo sabe todo, pero a veces el micrófono intimida también y le aleja, pero ahí estaba todito. Y luego pudo entrar pues al... Sí, claro, y es un texto que siempre me gusta enseñar, porque desde el primer verso, o llama de amor viva, yo les pregunto a los estudiantes, bueno, tenemos 3 palabras principales, llama, amor y vida. Empecemos. Dejemos llama por un momento. ¿Qué es el amor? Y entonces los estudiantes abren los ojos y no saben qué es el amor. Entonces, bueno, dejemos el amor de lado. ¿Qué es la vida? Llama de amor viva. No sabemos qué es la vida. Tenemos un solo verso que ya nos ha puesto frente al infinito, frente al misterio, frente a los límites del lenguaje. Y a partir de ahí entonces viene toda esa reflexión sobre cómo nos movemos a tientas. Y el lenguaje es la lucecita aquella que nos va, que ilumina un poco, pero que no consigue iluminarlo todo.
Y usted además en el lugar en donde vive está cerca de una poeta que yo quiero mucho, que es Emily Dickinson, está relativamente cerca de su casa. Y bueno, y está también Whitman en Estados Unidos, es un poeta gigante. Muchos escritores muy buenos también por ahí están vecinos suyos. Y entonces, ¿qué lee Gustavo Arango, el escritor? ¿Qué poetas en concreto? En el transcurso de una vida pues son muchas cosas, pero digamos en estos tiempos. Bueno, primero mencionar en torno a eso de Emily Dickinson, que no recuerdo el nombre de la ciudad, del pueblo donde ella vivía, está como a unas 2 horas. También en esa zona donde vivo, Oneonta está en una zona montañosa del centro de Nueva York que se llama los Catskills, y en los Catskills fue donde José Martí escribió los versos sencillos. Entonces es como el espacio se va llenando como de esas imágenes de personas que son afines, que aman la literatura y todo lo demás. Mi casa es una especie de cabañita muy pequeña con un ventanal que da hacia las montañas y está completamente llena de libros. Yo digo que es una biblioteca con baño, cocina y cama, pero porque todas las paredes están llenas de estantes, por donde se camina hay pilas de libros. Es decir, los libros me rodean, me abrazan, me acunan. Exacto, me acunan, y al lado de la cama obviamente hay montañas de esas que uno lee antes de irse a dormir. Yo siempre tengo esa rutina de que no duermo antes de haber leído 2 o 3 horas. Por largo, por difícil que haya sido el día, siempre hay escribir en el diario y leer unas 2 o 3 horas. Hay unos autores que nunca faltan. Cuando era joven, cuando estaba en la universidad, leía mucho a Cortázar. Ahora lo leo mucho menos, casi no lo leo, pero sí releo, por ejemplo, a García Márquez de vez en cuando. Todo esto me interesa muchísimo. Onetti, y me parece que como prosista en lengua castellana es de los mejores de las últimas décadas. De hecho, y esta es una cuña que voy aquí a meter en la conversación, es que para el próximo año la editorial de la Universidad de Antioquia va a publicar un libro de ensayos y crónicas sobre esos 3 autores, sobre García Márquez, Cortázar y Onetti. Se llama Lecturas Cómplices. Ya el libro está en el proceso de edición y creo que debe salir como para el mes de marzo, aproximadamente. Allí hay ensayos sobre estos autores, pero también crónicas, y también un poco algo que me gusta mucho hacer, que es como una especie de arqueología, trabajo de archivo. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Princeton encontré unas cartas entre García Márquez y Carlos Fuentes cuando García Márquez estaba escribiendo 100 años de soledad. Ese fue un artículo que publiqué en México en el Confabulario, el suplemento del Universal. Fui a la biblioteca personal de Cortázar, y Cortázar era un gran lector lápiz en mano, como tú misma. Él subrayaba, tomaba nota, peleaba con el texto y todo lo demás. Entonces también hice un artículo notando un poco esas reacciones, porque finalmente terminan siendo como clases de literatura. Si uno lee los libros que leyó Cortázar, los libros que anotó Cortázar, está aprendiendo también de su mano. Y en el caso de Onetti también logré encontrar algunos textos que no son muy conocidos, y tuve la oportunidad de entrevistar a Dolly, que fue su viuda, y una persona muy cálida y que da una visión como muy personal, muy íntima de este ogro, pero de un maravilloso escritor. Y otro autor que me ha ocupado mucho y que quiero muchísimo es Chesterton, y la gran maravilla es que Chesterton escribió tanto que todavía no lo he agotado. Si sumamos las obras que publicó en vida y las póstumas, son más de 100 libros. Ensayos, biografía, novela, cuento. Entonces ahora estoy trabajando mucho en la traducción de los ensayos de literatura de Chesterton para tratar de reunirlos, porque están muy dispersos. Pero si uno reúne los ensayos que escribió Chesterton sobre literatura, es como reunir un curso de literatura. Maestría. Exacto, desde el sentido común, no tanto ya desde la academia, sino desde ese sentido común tan fascinante, esas paradojas, esa nitidez frente a la realidad que tenía Chesterton. Entonces Chesterton nunca me ha faltado al lado de la cama. Y en cuanto a poesía, hay un poeta que descubrí un poco por accidente. Resulta que cuando estaba en Cartagena recibió el premio Nobel de literatura Wisława Szymborska, y como yo hacía el suplemento dominical, le dediqué un par de páginas a ella. Publiqué unos poemas, hice un pequeño perfil, y cuando el periódico salió el domingo, se apareció un señor polaco que estaba en Cartagena de vacaciones y era un profesor de literatura, traductor de poetas polacos al castellano. Nos hicimos grandes amigos, le fascinó que hubieran sacado un homenaje a su compatriota en Cartagena, que nunca lo había esperado, y me presentó un poeta muy interesante que se llama Zbigniew Herbert, también un gran poeta polaco contemporáneo de Wisława.
Y hay dos poemas de Herbert que me han marcado poderosamente en mi vida. Uno es el poema de la ciudad sitiada, y es una especie de cronista contando cómo su ciudad está en guerra y está padeciendo y hay hambre. Pero por más que sean difíciles las cosas, él siente el deber de contar esa historia. Y un poco lo que yo he sentido a nivel personal es eso, el deber de contar la historia, mi propia experiencia, lo que ha sido abandonar Medellín hace 30 años porque la ciudad y su violencia me abrumaban, todo lo demás. Me identifico mucho con ese cronista del poema de Herbert. Y hay otro poema que tiene un par de líneas que me han marcado poderosamente, que dice: te salvaste no para vivir, tienes poco tiempo, has de dar el testimonio. En cierto modo he sentido que me salvé de lo que fue Medellín en los años 80, de lo que fue Medellín hasta los años 90. Decidí irme a Cartagena porque la ciudad realmente me abrumaba con su violencia, y siento que sí, que me salvé y que tengo que dar mi testimonio. Qué bien. ¿Y por qué no se anima entonces a traducir a ese poeta polaco? A lo mejor, pues, yo creo que ya está en inglés también, y del inglés al español, porque no digo yo que lo traduzca del polaco. No sé si usted sabe polaco. No, el polaco y el chino son para mí lo mismo, porque no entiendo ni pío. Pero este amigo que te digo había hecho las traducciones, sí. Al español Sí, incluso. sí. ¿Y se pueden encontrar? Tengo esos dos poemas en mi blog. El blog se llama El Blog de Gustavo Arango, y si buscan por el apellido del poeta Herbert, Herbert, van a encontrar esos poemas ahí, muy hermosos. Qué bien. Bueno, y usted habla de un blog, entonces eso nos remite a este tiempo de las tecnologías, de las redes sociales. Usted entonces es un escritor en ese sentido contemporáneo que también hace uso de esas redes sociales. ¿Qué opina de eso? Pues por supuesto, si usted la está usando es que puede funcionar, pero eso es un océano muy gigante. Claro. Bueno, pues te hablaba de Chesterton, ¿no? Este autor que tanto admiro escribía un periódico completo cada semana, se llamaba GK Weekly, y esa producción de Chesterton para mí ha sido muy inspiradora. Yo a veces digo, no, es que yo le quiero ganar a Chesterton, pero obviamente no le va a ganar nunca, pero es una manera, juego, pues. Sí, es un juego en el que uno dice, bueno, este es un modelo. Si Chesterton hizo 100 libros, pues hagamos 30, pero por lo menos nos da una medida como de esa explosión creativa que él significaba. Y entonces él hacía este periódico que se llamaba GK Weekly, lo escribía completo, el editorial, las notas, las reseñas de libros, todo lo hacía él. Hay quienes dicen que Chesterton simplemente se murió fue de escribir, se mató escribiendo. Pero me parece que el equivalente de ese periódico personal que él hacía es el blog. Y me parece el blog una herramienta democrática muy interesante, porque es que la industria editorial, los canales a través de los cuales se divulga la palabra escrita están muy o politizados o comercializados, mientras que el blog te permite esa libertad de acceder directamente a tus lectores. Obviamente tú has señalado, eso es un mar de información. ¿Quién se va a encontrar en medio de tanta información? Digamos, lo que uno tiene para ofrecer. Sí, son como los pros y los contras de un medio que todavía tal vez no entendemos muy bien cómo funciona. Pero para mí es fascinante, por ejemplo, rescatar textos que escribí en la época del Universal y sacarlos ahora. Sacar textos nuevos o reproducir algunos de los textos que publico en periódicos. O citar incluso a esos autores que ama y reproducir también, hacer como un aspersor de semillas, un sembrador también de otros autores, no solo los propios, sino como este poeta polaco que usted dice que tiene ahí en el blog. Correcto, entonces recuerdo mucho cuando trabajaba en el Universal que hubo un encuentro de sabios, estaba García Márquez, estaba Humberto Eco, y estuvieron reunidos como 3 días en Cartagena, y al final la conclusión que sacaron era que había que crear universidades libres y abiertas y gratuitas. Yo creo que esa universidad libre, abierta y gratuita existe, y es el internet, solo que está demasiado contaminado de cosas que no tienen mucho valor, pero yo creo que se pueden aprovechar. Yo creo que una persona hoy en día tiene una cantidad de acceso al conocimiento que puede aprovecharlo si recibe, digamos, las herramientas básicas, si se forma un criterio básico de búsqueda. El acceso que haya a esos conocimientos es privilegiado, y entonces en ese sentido la capacidad también y la posibilidad de divulgar y de establecer diálogo a través de esas redes, yo creo que puede ser muy bien aprovechada. Claro, y esa red es como el nuevo Gutenberg. Al final, si una persona, digamos, si está buscando tesoros, los encuentra. Si está buscando basura, seguramente también la encuentra. Pero
hermoso eso, porque uno a veces está buscando un poeta y le aparece en la página el blog de alguien que lo puso, o un escritor. Entonces sí, al final sí cumple, como usted bien lo dice, esa es la, bien aprovechado sería la universidad como abierta y gratuita a la que todos podemos acceder. Es maravilloso, uno a veces no tiene todos los, pues es imposible tener todos los libros, tampoco es necesario, pero dado que hay muchos libros ya digitalizados en autores que se les ha liberado el derecho de autor, entonces están ahí, es verdad, es maravilloso. Yo tengo que aprender a ser un poco más digital de lo que soy, pero sí, efectivamente usted tiene ahí un argumento contundente y tiene retorno. Usted se le comunican, se contactan con usted a través del blog. El retorno nunca ha sido muy numeroso, pero es muy satisfactorio cuando uno lo encuentra, ya sea a través de los libros, ya sea a través de los artículos de prensa o a través del blog. Eventualmente alguna persona se manifiesta, digamos, rompe ese silencio que es tan habitual en los lectores y dice, esto me gustó, esto me llegó. Y cuando se da esa respuesta es de verdad una gran retribución para uno, alimenta muchísimo. Y como no es tan frecuente, pues en el momento en que eso ocurre uno se siente muy contento de que alguien se tome la tarea de decir su blog me interesa o tal artículo que leí en tal ocasión me sirvió mucho para algo. Ese tipo de respuestas siguen llegando de manera muy esporádica, pero digamos que uno aprende a confiar en que le va a llegar a alguien. Son botellas al mar, como los libros también son botellas al mar. Cuando uno finalmente tiene respuestas de los lectores es fascinante, pero incluso si no existiera esa respuesta, uno ya tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. Uno ha estado ya en la posición de lector y sabe lo significativo que es encontrar algo que tenga resonancia con lo que uno... Sí. Incluso yo lo conocí a usted, fue a través de un artículo de prensa en que usted escribió sobre Picteto en ese periódico de barrio, periódico que es bastante bueno. Yo lo leí ahí y me gustó, y en ese tiempo usted ponía el correo electrónico al final de la columna. Después lo seguí leyendo y después escribí otra columna sobre Rulfo, haciendo unas preguntas pues muy corchadoras sobre Pedro Páramo, y que quizá alguien sabía que le explicara un poco algo de Pedro Páramo, y después en otra columna dice que nadie le contestó. Entonces yo me atreví, yo como lo leía y empecé a volverme una lectora muy asidua de sus columnas, y después ya de sus obras le escribí diciéndole que no se asustara, que no le hubiera contestado nadie sobre Rulfo, pero que yo lo leía y que había disfrutado mucho incluso desde Picteto, de una columna que usted hizo sobre Picteto, un estoico, el fundador del estoicismo, que me encantaría incluso que la repitiera. Así fue como lo conocí, y empezamos a veces por correo electrónico, y ya luego tuve oportunidad de estar en el lanzamiento de una novela suya, Santa María del Diablo, en la Biblioteca Pública Piloto, y ahí esa es una evidencia que yo, que no soy la más digital, sin embargo saqué el rato para escribirle un correo electrónico. Así es, esta es la prueba contundente. Aquí estamos hablando y todo comenzó justo porque el encuentro a través de la palabra escrita tuvo una resonancia en una lectora interesada y activa, que hace un papel activo. Yo quisiera preguntarle muchas otras cosas, Gustavo. Por ejemplo, ¿se publica más fácil en Estados Unidos o no? No sé. Por ejemplo, su experiencia como escritor, usted ha publicado también allá. Porque como uno siempre tiene la tendencia a ver más verde el prado ajeno, pues aquí sabemos que es muy difícil, muy complicado, pero en Estados Unidos es parecido. Bueno, voy a confesar algo. Hace poco me preguntaban que si mis libros se vendían mucho, y recurrí al viejo chiste de que se regalan bien. Es decir, yo nunca he vendido muchos libros, no soy un autor que haya vendido muchos libros, y sin embargo soy un autor muy impaciente. Es decir, me molesta mucho tener que esperar años para recibir la respuesta de una editorial. Recuerdo que en Estados Unidos mandé una novela, El País de los Árboles Locos, a una editorial, y 3 años después recibí una carta en la que me decían que no estaban interesados en ella. Entonces, hace mucho tiempo comprendí que si me ponía a hacer fila y a esperar a que las editoriales tomaran decisiones, mi actividad creativa o se paralizaría o se haría mucho más lenta. Porque uno tiene mucha expectativa, mucha ansiedad esperando la respuesta del editor, o si manda un concurso esperando el fallo del concurso. Entonces, cuando comprendí que se perdía tiempo esperando a las editoriales o esperando a los concursos, decidí inventar mi propia editorial, que se llama El Pozo.
Y entonces lo que hago es, yo necesito mantener los cajones vacíos. Si después de haber mandado a una editorial o a un concurso no pasa nada con el libro, lo publico y me olvido de él para poder seguir con otros. Lo publica en la editorial El Pozo, sí, con un nombre además fantástico porque es paradojal. Un pozo es justamente como una hondura también, como claro que lleno de cosas. Un pozo de agua es como la primera asociación y el agua quita la sed. Y entonces está muy bien que ese pozo también viva lleno. Sí, y salen cosas del pozo y todavía está dando agua. Pues por lo menos por ahora la sed no la seguirá quitando. Pero entonces eso fue una decisión. O escribo a ese ritmo, con esa intensidad que me lo exige mi propia naturaleza, o me dedico a esperar a que los editores y los concursos den fallos, y definitivamente yo no tengo tiempo para perder. No, hace bien. Este tercer programa se nos acabó. No sé si tenemos tiempo para un cuarto. No quiero abusar de su tiempo, pero en caso de que sí, me encantaría poder terminar de conversar con ustedes sobre otros temas que tienen que ver con este asunto de la literatura y la escritura. Le agradezco mucho entonces, Gustavo. Creo que voy a intentar tocar una cuarta puerta para hacer un ciclo de 4 programas y espero a todos mis oyentes también el próximo martes sintonizando Los Trabajos y los Días. Muchísimas gracias, Olga. Vamos a lanzar el cubo al pozo a ver qué sale. Perfecto. En los controles técnicos, Jorge Benjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverry Gómez. Sigan en sintonía de 100.4 FM UN Radio, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez. El énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Los trabajos y los días. Un espacio para el humano trasegar. Entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverry Gómez para UN Radio 100.4 FM de Medellín.